Pero la raíz, y ahora sí ya vamos a entrar más a detalle al objetivo de esta presentación, pues por un lado tiene que ver con las normas de género patriarcales, como ya lo hemos señalado, y por otro, la cultura de violencia en la sociedad, en general, la violencia como el uso de la violencia como algo normalizado para resolver conflictos, para disciplinar a los niños y a las niñas, tanto en la casa como en la escuela. Y pues digamos que como estas son las raíces, la prevención primaria a la que esta exposición se dirige, pues es justamente a qué se hace o qué se sabe de cuáles son aquellas modelos, actividades, acciones que puedan ir de alguna manera transformar estas dos cuestiones. Me voy a centrar mucho más en esta presentación en la primera, no soy tanto experto de la segunda, pero tampoco soy experto en la primera, pero es donde he hecho más mi carrera, así que voy a hablar un poco más de qué sabemos, de cuáles son esas acciones, prácticas en que al parecer puedan romper estas prácticas, este orden patriarcal para hacer una transformación de comportamientos que nos lleven a una eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. Entonces, sobre ese tema, hay un engranaje entre lo que podemos decir que son las creencias que vienen de siglos, que pasan a verse en las normas sociales y de ahí se internalizan y se representan en las actitudes a nivel individual. Entonces está la creencia más a nivel macro, que por ejemplo, por naturaleza los hombres deben ser la autoridad. Y esto viene, por ejemplo, de siglos, ¿no? Y está dentro de esa, más allá de estos marcos legales tan bonitos que tenemos, pues está dentro de la cultura, las normas, ajá, donde esta es como una de las creencias que existen, ¿no? Pues estas creencias se convierten en normas sociales, como, bueno, la sociedad espera que las mujeres sean las principales encargadas del cuidado de los hijos, las mujeres deben de ser más recatadas que los hombres, no deben de estar saliendo a la calle a divertirse, a vestirse de tal forma. En el tema de tomas de decisiones, todo lo que tiene que ver con las acciones afirmativas han sido muy importantes para posicionar a las mujeres en puestos políticos importantes. Obvio, no ha sido suficiente, como lo podemos ver. A nivel municipal, la gran mayoría de las personas que tienen los cargos, las autoridades locales son hombres, siguen siendo hombres, entonces no ha sido suficiente y además, pues todo el tema de cuotas y etcétera debe venir también junto con otras acciones, acompañado de otras acciones para evitar violencia política, para promover la participación mayor de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. El ámbito económico también sigue siendo un tema. Cada vez se ha avanzado, como hemos visto, en la participación económica de las mujeres fuera del hogar, en el trabajo remunerado. Se ha avanzado, no sigue siendo desigual, se ha avanzado, pero en donde no se ha avanzado mucho es por parte de la participación de los hombres en el trabajo no remunerado en los cuidados del hogar. Entonces resulta pues, lo que ya sabemos de la doble, triple carga de trabajo femenino laboral. Y luego la sexualidad, bueno, ahí es todo un tema, ¿no? Clarísimo, a mí me parece la desigualdad mayor, más
internalizada, más difícil de romper, en donde se considera que la sexualidad de los hombres y las mujeres son diferentes y que los derechos son distintos en el ejercicio de esa sexualidad. Donde se ha puesto mucho énfasis, y aquí en México hubo todo el trabajo, México fue parteaguas en un estudio ahí del programa Oportunidades, en donde intentaban ver qué tanto el programa había reducido la violencia. Y este todavía es un tema como muy controversial sobre si la transferencia de recursos hacia las mujeres reduce la violencia, y hay muchas investigaciones al respecto, pero lo que se ha visto, que parece que es lo que más funciona, es sí hacer este empoderamiento, o lo que le llaman empoderamiento económico plus, un empoderamiento económico más algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es un componente de género. Que puede ser sensibilización de los miembros del hogar, talleres, charlas, campañas en la comunidad, etcétera. Pero lo que se ha visto es que ese empoderamiento económico por sí solo no es suficiente. Pero también, por otro lado, se ha visto en muchas ocasiones que el trabajar en talleres de sensibilización, de trabajo de género, tampoco es suficiente en muchos lados. O sea, se necesita ese plus que fortalezca la situación económica, sobre todo de las personas que están, de las mujeres en el hogar. El otro es el trabajo en escuelas. Un trabajo más de manera más holístico en las escuelas, en donde se haga un trabajo desde edades más o menos tempranas, con pero ahí es complejo, porque lo que más funciona es trabajar, digamos, con toda la comunidad educativa, o sea, maestros, maestras, el staff, pues todo el personal, padres, madres, los niños, cambio de currícula. Lo que se ha visto es que esto hacerlo a niveles de escuela es relativamente sencillo, o bueno, o sea, o es más directo, pero hacerlo a nivel, ya cambiar, hacerlo a nivel de secretaría, a nivel de ministerio, para realmente hacer una transformación educativa, eso está muy complicado. Pero bueno. Lo otro, medios de comunicación, ha habido algunos, lo que llamamos las actividades de edutainment, de medios de comunicación, la utilización de medios de comunicación con actividades innovadoras, como telenovelas, cómics, obras teatrales, etcétera. Pero nuevamente, esto no puede ir solo, tiene que ir acompañado de otras acciones. Y otro es paternidad responsable y componentes de salud sexual y reproductiva con parejas, sobre todo parejas jóvenes, donde se da los casos de violencia más común entre parejas, también se ve que ha funcionado. Y me salté uno que es un trabajo comunitario a partir de el modelo teorético de cambio social, y ese me lo salté porque voy a hablar más de ese. Pero lo que hizo uno es trabajar con las comunidades, trabajo a nivel comunitario, en donde uno era tomando en cuenta les digo, este modelo de cambio social, en donde uno va por fases de cambio, no es todo de sopetón, sino ahí hay una preparación, ven cuáles son los líderes locales, se empieza a hacer algunas actividades de sensibilización, de
de información y se va avanzando hasta la acción. Toma al menos unos 3 a 5 años llegar a un a un cambio más real de los comportamientos y tiene que ver mucho con el activismo local, los medios, cuáles son en ese lugar pues las formas más fáciles de llegarle a la comunidad, entrenamientos, etcétera. Pero lo que les quería comentar aquí, que me parece siempre cuando hablo de este modelo, que es muy interesante, son dos cosas. Una, que cuando se introduce estos modelos y cuando se habla de comunidad, con la comunidad de ellos, no se entra con el tema de género. Entonces eso permite que, digamos, la comunidad estén más abiertos al trabajo. Se entra cuestionando las dinámicas de poder. Se hace por pasos, toma tiempo. Y lo otro es que la importancia de no hacerlo necesariamente todo a nivel individual. No podemos cambiar transformar estos modelos tan internalizados a través de unas sesiones de entrenamiento, de capacitación de 3 semanas, 4 semanas y se acabó. Es muy difícil cambiar así. A lo mejor hay individuos que están más abiertos a ese cambio, pero no es algo que tenga un mayor impacto. Lo que tiene mayor impacto también es lo que tiene en realidad mayor impacto es el cambio de instituciones. Porque si uno va y hace sus talleres, vamos a decir, uno va con una escuela, convenció al maestro de que les deje hacer su taller o a un grupo de jóvenes y cambia y si nos va bien, estamos ahí un año y nos va bien, cambiamos ahí la actitud de 200 jóvenes. Pero esos 200 jóvenes se van a enfrentar a un sistema que no ha cambiado. Un sistema en su ámbito laboral, en su ámbito escolar, en los ámbitos, en el ámbito religioso, que no han cambiado. Y entonces eso hace que sea muy difícil que esa persona comience a ejercer otro tipo de comportamientos. Entonces, el cambio institucional, el hacer lo que llamamos la transversalización de género institucional, es muy importante. Que ese cambio institucional, además, no pase de un gobierno a otro. ¿Por qué son tan difíciles de cambiar estas normas? Bueno, pues está profundamente activada y reforzada en nuestro sistema cognitivo, reforzada por los poderes patriarcales, respaldada por la desigualdad, muchas veces percibida como innata o de Dios o cosas así, y es tan presente que se invisibiliza. ¿Y qué se hace? Pues lo que ya les decía, para romper con el engranaje, pues trabajar desde una perspectiva más estructural, multidimensional, en el cambio más institucional de los roles de género. Es necesaria una reflexión crítica de la comunidad. Para lograr esa reflexión, les digo, hay que buscar esos puntos de entrada que no necesariamente tengan que ver con hablar de género inmediatamente, porque hay resistencia a eso, sino cuestiones de poder, crear empatía, modelos sociales positivos y los cambios de comportamiento. El cambio es más efectivo cuando la comunidad ya tiene un espacio y oportunidad de discutir nuevas ideas. Cambios en un marco positivo. Reconocer que los cambios son un proceso lento y necesario un contexto que permita que las personas practiquen nuevos comportamientos. Es mucho trabajo, hay muchas cosas, pero ahí creo que vamos avanzando.